Como un día normal en estas pampas hacía calor, el cielo estaba despejado y el agua estaba muy fría. Tampoco había viento, por lo tanto, era un día ideal para que las familias disfrutaran en la playa. A las 1 en punto del mediodía los guardavidas bajaban la bandera que indica el estado del mar, la cual era de color celeste, y luego colocaban la de color rojo, que señalan la prohibición de bañarse. En ese lapso de tiempo los bañeros almorzaban y por otra parte los turistas se iban para volver un par de horas más tarde. Un joven de 18 años llamado Alfredo Aubón, junto a sus amigos Guillermo y José María, le dijeron al guardavida Ángel Fulco que iban a nadar un rato. Fulco les dio permiso para que estos puedan ir a nadar, ya que los conocía y sabía que eran expertos nadadores. Además, el guardavida tenía la costumbre de quedarse a comer en el balneario, por lo que eso garantizaba más seguridad en cualquier situación de peligro en el agua. Los tres amigos, una vez en el agua, comenzaron a nadar. Además de jugar, también jugaban entre sí y chapoteaban. Habían escogido la mejor oportunidad para disfrutar del agua, ya que el mar estaba muy calmado y sin gente debido a la hora. Cuando llegaron a unos 70 u 80 metros de la orilla, José María ya estaba cansado, por lo que decide volver. En cambio, Guillermo se quedó con Alfredo, quien estaba haciendo la plancha. Y como Guillermo se mantenía a flote, fue el único que alcanzó a observar una sombra gris que avanzaba a gran velocidad, casi sobre la superficie del agua. Fue un segundo en el que su amigo Alfredo desapareció bajo el agua, como si hubiese sido succionado desde el fondo por una fuerza bruta. 5 segundos después, en la zona donde Alfredo estaba nadando, se tiñó de mucha sangre. Resulta que lo que pasó fue que el joven de repente sintió un fuerte tirón en su hombro derecho, ya que algo lo sumergió hasta golpearlo contra el fondo del mar, una y otra vez, sin darle posibilidad de nada. Tragó agua, se ahogaba, aquella espantosa sensación que se siente cuando los pulmones se obstruyen lo habían superado. De repente, esa presión sobre su hombro derecho cedió y pudo salir a la superficie para tomar aire. El joven quiso nadar, pero no pudo. Su brazo derecho no respondía a su voluntad, ya que estaba totalmente desgarrado. Braceó con el izquierdo, pero apenas pudo avanzar unos metros en dirección a la orilla, hasta que volvió a sentir el mismo pinchazo que había sentido antes en el hombro derecho, pero esta vez en su pierna izquierda. La misma fuerza brutal lo sumergió nuevamente. Alfredo sentía que unos filosos dientes estaban desgarrando su pierna poco a poco. Aún así, no llegó a ver a la cosa que lo estaba atacando, ya que ni siquiera se imaginaba qué era. Su instinto de supervivencia era lo que lo empujaba hacia la costa, pero cada vez se le hacía más difícil llegar debido a que estaba gravemente herido. Aquella cosa que estaba tirando de su pierna volvió a golpearlo contra el fondo arenoso por segunda vez. Cuando el muchacho pudo volver a la superficie, estaba rodeado de una gran mancha roja casi negra. En ese momento comenzó a pedir a gritos ayuda. En ese entonces Guillermo ya se encontraba semi-recuperado de su estado de shock en la orilla y comenzó a pedir ayuda a gritos que un tiburón se estaba comiendo a su amigo. El guardavidas Ángel Fulco lo escuchó, corrió hacia la orilla y comenzó a nadar en busca de Alfredo. Cuando pudo tener un panorama de la situación, observó al joven desgarrado y envuelto en sangre. Al principio pensó que se trataban de algas y que tenían enredado al joven, pero luego vio que el enorme pez apareció y abrió sus mandíbulas sobre la otra pierna del chico. La situación fue tan aterradora que Fulco hasta había llegado a creer que el muchacho ya no tenía salvación alguna. Luego, el tiburón suelta a Alfredo y pasa por enésima vez nadando a su lado, pero no lo ataca. Simplemente desaparece. Ángel Fulco tomó al joven de su cintura, le colocó un salvavidas y comenzó a nadar hacia la orilla. Alguien coloca una lona sobre la arena, donde Alfredo se acuesta y entra en reposo, mientras sangraba gravemente. Su brazo derecho, literalmente, colgaba de su cuerpo. Y se le podían ver los huesos de las piernas. Prácticamente no tenía músculos. Lo llevaron al hospital de Miramar, donde tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre, y más de una cirugía durante muchas horas. La situación era muy angustiante y tensa, ya que incluso hasta el director del hospital llegó a dudar de que el joven sobreviviera. Cuando Alfredo fue llevado al hospital de Miramar, los médicos extrajeron un diente de tiburón de la tibia de una de sus piernas. La pieza fue entregada al director de la Academia de Ciencias de California, Walter Follett,
quien la examinó y sentenció que el escualo que atacó al joven fue un tiburón blanco de unos 5 metros. La longitud más frecuente entre los tiburones blancos adultos es de entre 4 y 5 metros, por lo tanto el de Miramar fue de los más grandes. Y ser de esto cierto porque apareció en estas aguas. En el litoral marítimo bonaerense viven unas 30 especies de tiburones. El tiburón blanco normalmente se encuentra en las aguas cálidas o templadas de casi todos los océanos, por lo que su presencia en las costas argentinas ha sido objeto de largos debates. Algunos especialistas piensan que el tiburón blanco llegó persiguiendo a un barco pesquero alimentándose de los desechos, luego se perdió y se desorientó. Pero, a pesar de la gravedad de la situación, Alfredo Aoboon seguía peleando su vida segundo a segundo. Finalmente, gracias a la lucha de Alfredo y sobre todo a la ayuda de los médicos, el joven sobrevive. Tiempo después, Alfredo, tras recuperarse poco a poco, regresó al mar, ya que a pesar de su trágica experiencia que casi lo lleva a la muerte, eso no le impidió seguir siendo un nadador experimentado el cual disfruta de estas increíbles y maravillosas pampas. Sin embargo, por un momento, se experimentó un intenso escalofrío, el cual que parecía generar la sensación de que la pesadilla aún no había acabado. Casi la misma sensación que cuando sucedió el ataque. Según Fulco, el día después del incidente él y un grupo de personas fueron testigos de haber visto al escualo otra vez, donde andaba pasando exactamente por la misma zona donde ocurrió el ataque,